Hola, yo soy SebaBlog y antes de empezar con el video quiero recordarles que si les gusta pueden dejar un like y compartirlo con sus amigos, y si no están suscritos a este canal, suscríbanse ahora mismo. Ahora empecemos con la creepypasta de Login Jack. Era un buen día de verano. Mi hijo de 5 años de edad, James, jugaba en el patio trasero de la casa. James siempre había sido un chico tranquilo. Jugaba por sí mismo sobre todo. Nunca tuvo muchos amigos, pero él siempre ha tenido una imaginación salvaje. Yo estaba en la cocina, dándole de comer a nuestro perro, cuando escuché algo que sonaba, como James hablando con alguien en el patio trasero. No estoy segura de a quién le podría haber estado hablando. ¿Podría haber hecho un amigo? Al ser una madre soltera, es difícil para mí mantener siempre el ojo sobre mi hijo. Así que decidí salir a la calle y ver cómo estaba. Cuando entré en el patio trasero, estaba un poco confusa, ya que James era la única persona ahí. ¿Se refería a sí mismo? Juraría que oía a otra persona. En ese instante, lo llamé. Él entró y se sentó en la mesa de la cocina, porque era la hora del almuerzo, así que decidí hacerle un sándwich de pavo. ¿Con quién estabas hablando por ahí?, le pregunté. James levantó la mirada por un momento. Estaba jugando con un amigo nuevo, mamá, lo dijo sonriendo. Le serví un poco de leche y seguí preguntándole. ¿Tu amigo tiene un nombre? ¿Por qué no le preguntas si quiere comer con nosotros? Me miró un momento antes de responder. Su nombre es Login Jack. Yo retrocedí un poco por lo que había dicho. Ah, ¿sí? Ese es un nombre extraño. ¿Cómo es tu amigo?, le pregunté un poco confundida. Es un payaso. Tiene el pelo largo y la nariz grande, unos brazos largos y grandes pantalones, con calcetines a rayas, y siempre sonríe. Me di cuenta que mi hijo estaba hablando de un amigo imaginario. Supuse que para los chicos de su edad era normal tener amigos imaginarios, sobre todo si no habían muchos reales con quienes jugar. Pensé que solo era una fase. El resto del día transcurrió como de costumbre y se fue haciendo tarde, así que puse a James en la cama. Yo lo metí adentro y le di un beso, y me aseguré de encender su lámpara de noche antes de cerrar la puerta. Estaba muy cansada, así que decidí ir a la cama poco después. Esa misma noche tuve una pesadilla horrible. Estaba todo oscuro. Me encontraba en una especie de parque de atracciones en un muy mal estado. Tenía mucho miedo. Corría a través de un campo interminable de tiendas de campaña vacías y algunas chozas de juego. Todo el lugar tenía un aspecto horrible. Era todo blanco y negro, todos con sonrisas de enfermos cosidas en sus rostros. Se sentía como si todo el parque estuviera mirándome a mí, a pesar de que no había nadie a la vista. Entonces de repente empecé a oír levemente los sonidos de Pop Goes the Wizard. Se estaban reproduciendo en un acordeón que se hizo eco a través del parque. Me hipnoticé. Seguí su melodía a la carpa de circo, casi en trance, incapaz de evitar que mis piernas se muevan hacia adelante. Era completamente negro. La única luz provenía de un solo proyector que brillaba en el centro de la gran carpa. Mientras caminaba hacia la luz de la música más lenta, me encontré cantando, incapaz de detener. La música se detuvo justo antes de su culminación, y de repente disparó las luces encendidas. La intensidad de las luces me dejó prácticamente ciega. Lo único que podía ver era la pequeña silueta oscura que venía hacia mí. Luego apareció otra, y otra, y otra. Había decenas de ellas. No podía moverme, mis piernas se congelaron. Lo único que podía hacer era ver cómo esas siluetas inquietantes se me acercaban. Lentamente, a medida que se acercaban, pude ver que eran niños.
Mientras miraba a cada uno de ellos me di cuenta de que todos eran horriblemente desfigurados y mutilados. Algunos tenían cortes por todo el cuerpo, todos fueron gravemente quemados y otros tenían sus miembros mutilados, incluso los ojos. Los niños me envolvían arrancándome mi carne, me arrastraron a la tierra y me desgarraban mi interior. A medida que los niños me destrozaban y me desvanecían, todo lo que podía escuchar era una risa, una horrible y malvada risa. Me desperté a la mañana siguiente, en un sudor frío. Después de tomar unas cuantas respiraciones profundas, miré y vi que algunas de las figuras de acción de James me miraban a la cara desde la mesita de noche. Suspiré. James probablemente se había despertado temprano y puso sus juguetes, así pensé. Recogí sus juguetes y me dirigí a la habitación de James. Sin embargo, cuando abrí la puerta, James estaba profundamente dormido. Me encogí de hombros, coloqué los juguetes de nuevo en su caja y me dirigí a la sala de estar. Un poco más tarde, James despertó y le hice el desayuno. Él estaba tranquilo y parecía un poco aturdido. Quizá no dormía bien tampoco. Decidí preguntarle sobre los juguetes. James, ¿pusiste tus juguetes en la habitación de mamá esta mañana? Sus ojos se alzaron hacia mí por un momento. Rápidamente miró hacia abajo de su cereal. Logan Jack lo hizo. Un poco enojada le respondí. Bueno, dile a Jack que mantenga sus juguetes en tu habitación. James asintió y terminó su desayuno. Luego decidió ir a jugar en el patio trasero. Fui a relajarme a la sala de estar y me quedé dormida. Al despertar, un par de horas más tarde, me dije a mí misma nerviosa: ¡Mierda! Tengo que ver a James. Estaba un poco preocupada. Habían pasado más de 2 horas sin saber nada de él. Fui al patio trasero, pero James no estaba ahí. Estaba muy nerviosa, así que gritando comencé a llamarlo. ¡James! ¡James! ¿Dónde estás? En ese momento oí una pequeña risa proveniente del patio delantero. Salí corriendo por la puerta hacia el frente de la casa. James estaba sentado en la acera. Di un suspiro de alivio y me acerqué a él. James, ¿cuántas veces te he dicho que te quedes en el patio trasero? Espera, ¿qué estás comiendo? James me miró y luego se metió la mano en el bolsillo. Sacó muchos caramelos de todos los colores. Eso me puso más nerviosa. Le pregunté: James, ¿quién te los dio? ¿Quién te dio los dulces? James me miró sin hablar. James, por favor, dile a mamá quién te los dio. James bajó la cabeza y dijo: me los dio Jack. Mi corazón se hundió. Me arrodillé mirándolo a los ojos. James, he tenido suficiente de ese Jack. Maldita sea, él no es real. Ahora bien, esta es una situación muy grave y necesito saber quién te dio esos caramelos. Podía ver en los ojos de mi hijo total honestidad. Pero mamá, Jack me los dio. Jack me dio los dulces. Cerré los ojos. Respiré hondo. Sabía que James nunca me mentiría, pero lo que me estaba diciendo era imposible. Hice que escupiera el caramelo, y mientras desechaba el resto pensaba: James parece estar bien. Tal vez estoy exagerando. Después de todo, los podría haber conseguido de Tom y Linda, los vecinos de al lado, o del señor Walker, que pasaba por la calle. De cualquier manera, voy a tener que tener un mejor control sobre mi hijo. Esa noche, puse a James en cama como de costumbre, y me acosté temprano. De repente, me despertó un ruido procedente de la cocina. Salté de la cama y corrí escaleras abajo. Cuando llegué a la cocina, estaba horrorizada. Cada cosa que había en los mostradores se habían caído al piso, y nuestro perro estaba muerto y colgado de la lámpara. Su estómago estaba a cielo abierto y relleno de caramelos, el mismo tipo que James estaba comiendo ese mismo día. Mi impresión se fue rompiendo rápidamente por un grito agudo procedente de la habitación de James, seguido de fuertes choques. Rápidamente corrí por las escaleras con la velocidad que solo una madre cuyo hijo está en peligro podría tener. Entré por la puerta rápidamente y encendí las luces. Todo en la habitación había sido golpeado y tirado al piso.
Mi pobre hijo estaba en su cama llorando y temblando de miedo. Lo recogí y salí corriendo de la casa para ir al lado, a la casa de Tom y Linda. Afortunadamente, ellos aún estaban despiertos y me dejaron usar el teléfono. Llamé a la policía. No tardaron mucho en llegar. Le expliqué lo que había sucedido y me miraron como si estuviera loca. Registraron la casa, pero lo único que encontraron fue a nuestro perro muerto y 2 habitaciones destrozadas. El oficial me dijo que probablemente alguien había entrado en la casa y había hecho lo correcto antes de hacer una salida rápida. Yo sabía que no era cierto. Todas las puertas estaban cerradas y ninguna de las ventanas estaban abiertas. Lo que estaba en mi casa no vino de afuera. Eso estaba en mi casa. Al día siguiente, James se quedó dormido. Yo no quería que se fuera de mi vista. Entré en el garaje y encontré el monitor con el que vigilaba a James cuando era bebé. Lo coloqué en su habitación y el otro en mi mesita de luz, pensando que si algo entraba en su habitación esa noche, iba a ser capaz de escucharlo. Fui a la cocina, tomé el cuchillo más grande del cajón y lo puse en mi mesita de noche al lado del monitor. Amigo imaginario o no, no voy a dejar que nada dañe a mi hijo. Muy pronto llegó la noche. Coloqué a James en la cama. Él tenía mucho miedo. Decía que Jack vendría por él, pero yo le prometí que no iba a dejar que nada le pasara. Le di un beso de buenas noches y antes de cerrar la puerta le susurré: «Buenas noches, James, te amo». Traté de mantenerme despierta todo el tiempo que pude, pero después de unas horas me sentí demasiado cansada. Mi bebé estaba de seguro en su cuarto y necesitaba dormir. Justo cuando puse la cabeza en la almohada, escuché un ruido suave en el monitor de bebé que había puesto en la mesita de noche. Al principio, se escuchaba como si fuera interferencia, como el tipo de sonido que el radio haría. Luego, se convirtió en un suave gemido. Pensé, ¿es James dormido? Luego lo escuché. La horrible risa de mi pesadilla. Salté de la cama y agarré rápidamente el cuchillo y corrí a la habitación de James. Probé el interruptor de luz, pero no anduvo. Di un paso y pude sentir un espeso líquido caliente en mis pies. De repente la luz del cuarto de James se encendió y pude ver con horror absoluto lo que estaba frente a mí. El cuerpo de James fue clavado en la pared. Lo perforaron a través de las uñas de sus manos y pies. Su pecho estaba cortado y abierto, sus órganos colgaban hasta el suelo. Sus ojos y su lengua se habían retirado junto con la mayoría de sus dientes. Estaba perturbada y mis ojos se inundaron de lágrimas. Casi no podía creer que era mi bebé. Entonces oí de nuevo el suave gemido desesperado. Grité fuertemente: «¡James! Todavía está vivo». Mi bebé en tanto dolor apenas se aferra a la vida. Corrí afuera del cuarto y vomité en el suelo, pero mi enfermedad fue interrumpida por una carcajada grotesca que venía detrás de mí. Me di la vuelta al mismo tiempo que limpiaba la boca con mi mano. Luego, desde las sombras, surgió el demonio responsable de todo este horror. Yo quedé sin habla. Era Jack. Su piel blanca y el pelo de fantasma negro colgaban hasta los hombros. Penetrantes ojos blancos rodeados por anillos de color negro oscuro y unas plumas despeinadas en los hombros. Su sonrisa torcida reveló una hilera de afilados dientes blancos. Su piel no se parecía a la piel en absoluto, que casi parecía de goma y plástico. Vestía un traje blanco y negro, irregular como un payaso con camisa de manga larga y calcetines a rayas. Su cuerpo era grotesco, sus largos brazos colgando más allá de su cintura, y su forma en que estaba a punto le daban un aspecto casi sin hueso, como un muñeco de trapo. Dejó escapar una sonrisa repugnante, como para hacerme saber que estaba contento con mi reacción a su trabajo. Él se dio la vuelta lentamente delante de James y comenzó a reír aún más a lo horrible que había hecho a mi hijo. Eso fue suficiente para sacarme de terror y le dije: «Aléjate de James, hijo de puta». Corrí al monstruo levantando el cuchillo y por encima de mi cabeza lo apuñalé, pero tan pronto como el cuchillo le tocó, desapareció en una nube de humo negro. El cuchillo pasó a través de James y lo perforó. El corazón de James seguía latiendo, salpicando su sangre caliente en mi cara. «No, ¿qué he hecho? Mi bebé,
Mi corazón, maté a mi bebé. Inmediatamente me caí de rodillas. Podía escuchar las sirenas en la distancia cada vez más fuerte. Mi hijo, mi bebé, mi dulce bebé. Le prometí que mamá lo protegería, pero fallé. Lo siento, James, lo siento mucho. Estallé en llanto arrodillada frente a lo que era el cuerpo de mi hijo. La policía no tardó en llegar, encontrándome frente a mi hijo, todavía empuñando el cuchillo cubierto de la sangre de mi pobre hijo. Al llegar la policía, me culparon del asesinato de mi hijo y me declararon loca. Me pusieron en una casa para criminales dementes, donde he estado durante los últimos 2 meses. No es tan malo aquí. La única razón por la que estoy despierta es porque alguien toca la canción que escuché en mi sueño, fuera de mi ventana, todos los días, por la mañana, todos los días. ¡Detrás de ti!